FM 89.1, Radio Universidad. Día de ayer, ¿no? Estas pruebas Aprender, que nuevamente son 150.000 chicos de todo el país que las realizan y que, bueno, ¿no? La pregunta es qué expectativas hay con respecto a los números que tuvimos el año pasado, donde los chicos son evaluados en áreas, ¿no? Básicas como lengua, matemática. Así que, bueno, para hablar de este tema estamos en contacto con Germán Lodola, que es secretario de Evaluación e Información Educativa, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Germán? Aquí desde Común Acuerdo le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿no? Mencionando estas pruebas Aprender, que para muchos dicen, bueno, ¿es la forma de evaluar realmente el nivel educativo en el que están los chicos cuando es una prueba estandarizada? ¿No? Hay muchas críticas al respecto, pero bueno, ¿qué expectativas hay después de la pandemia? Donde, bueno, ahí vimos, ¿no? La brecha que hay y más que nada con chicos que no tienen a veces acceso a todos los medios. Sí, bueno, como para introducir, esta prueba es una prueba que se hace al sexto grado del nivel primario. En el calendario de evaluación de Argentina es una prueba de carácter censal. Esto es, las pruebas Aprender se hacen intercaladamente a primaria y secundaria todos los años. Un año primaria, el año siguiente a secundaria. Nosotros el año pasado hicimos primaria, este año hicimos secundaria, y la novedad, digámoslo así, la innovación, es agregar este año, cuando no estaba establecido en el calendario de evaluación, una nueva prueba Aprender, pero de naturaleza muestral. ¿Sí? O sea, esta no es una prueba que se toma en todas las escuelas del país, a todos los chicos y chicas del país, sino es una prueba que se toma a 4.200 escuelas. Mencionaron ustedes algo más de 150.000 chicos, sí, a partir de una muestra ponderada de todas las escuelas del país que hicimos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué introdujimos esta instancia adicional de evaluación? Porque el año pasado, cuando tomamos la prueba, era un año muy particular, claro, en Argentina, en el contexto regional y el contexto global, que estábamos saliendo de la pandemia, en un país federal como Argentina había muchas diferencias entre las jurisdicciones respecto del retorno a la presencialidad, y por tal motivo y por algunas políticas concretas que el Ministerio Nacional desarrolló en la gestión de Jaime Persic, hacemos esta prueba. La idea es ver si hay algún efecto, nosotros entendemos que debería haber, del retorno a la presencialidad plena y la escolaridad completa, y el impacto, la evaluación de impacto de algunas políticas del Ministerio, entre ellas centralmente la distribución de libros uno a uno de lengua y matemática a los chicos de primaria. Entonces, en ese contexto es que decidimos agregar una nueva prueba estandarizada. Si ustedes después quieren, discutimos, digamos, el debate sobre qué se puede extraer y qué no de este tipo de evaluaciones, pero la combinamos con otras evaluaciones que también estamos desarrollando, centralmente una plataforma de evaluación formativa, que eso sí no es estandarizado. Claro, pues más que nada teniendo en cuenta, ¿no? Nuestro territorio que es tan amplio, con provincias que tienen niveles, ¿no? Desde pobreza, educativos, muy diferentes, donde ya hay provincias que también, viendo estos resultados, agregaron directamente esta hora que se pidió, y que esto ya muchas provincias más la van a tener el año que viene, y esto también es una muy buena noticia, pero bueno, donde también hay realidades muy diferentes, ¿no? Exacto, los resultados de una evaluación de este tipo reproducen a grandes rasgos las asimetrías presentes que hay en nuestro país, ¿no? Asimetrías que no son nuevas, asimetrías que son estructurales, diría yo, al federalismo argentino. Entonces, naturalmente, digamos, le va peor a las provincias que tienen menos capacidades, como de la misma manera le va peor a los chicos que son de sectores económicos más desventajados respecto a los sectores económicos más aventajados. Y acá se inscribe un debate en el ámbito de la evaluación, un debate legítimo en el ámbito de la evaluación, que se reproduce en las fuerzas político-partidarias en Argentina, que es, bueno, ¿qué nos dice evaluar? ¿No? Si evaluar es un fin en sí mismo, sí, o evaluar es un instrumento, proceso, claro,
Exactamente, vos lo dijiste. Entonces, aquí hay un debate, nosotros nos paramos más en el debate, para decirlo muy esquemáticamente, de los derechos antes que del mérito, y entendemos, por lo tanto, que es difícil hacer comparaciones cuando las realidades son muy diferentes. Es muy difícil comparar al desempeño de un chico que tiene, digamos, recursos tecnológicos, acceso a información, padres con educación, que están con tiempo para dedicarle a las tareas escolares y demás, con un chico o una chica que no tiene esas facilidades, ¿no? Entonces, por ese motivo, nosotros entendemos que la evaluación es un proceso que brinda información para tomar decisiones. Y en ese sentido, en la gestión de PERSIC hemos desarrollado 4 o 5 políticas concretas, ahora las puedo mencionar, que en parte están inspiradas en resultados de las evaluaciones, ¿no? Y esas políticas son, en primer lugar, la distribución de libros 1 a 1, porque uno de los factores asociados, no simplemente leer, sino tener libros en el hogar. Claro, bueno, ayer hablábamos de esto, que, familias que tienen, o los chicos ya acceden a una biblioteca, bueno, es muy diferente a familias que esto no lo tienen. Correcto, es un recurso correcto. Menor, Entonces, ¿no? Exacto. Entonces, la política de Libros para Aprender no es una política de distribución de libros en la escuela o en la biblioteca de las escuelas, sino que es una distribución de libros en la mochila de los chicos, ¿no? Hemos expandido las becas Progresar a 16 y 17 años. Ahí nosotros tenemos un problema en Argentina con la terminalidad de la secundaria de esa franja etaria, algunos de los cuales son padres jóvenes y madres jóvenes. Por lo tanto, recuperamos Conectar Igualdad, un programa que había sido discontinuado, porque la presencia de recursos tecnológicos, en contexto de pandemia más todavía, afecta, digamos así, los desempeños y los rendimientos. Y estas son, digamos, políticas que están basadas en evidencia empírica y en estudios de factores asociados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la expectativa aparte, es que ustedes haya, tienen, sí. ¿no? Todos los organismos de gobierno tienen aparte Sí. hasta sus páginas donde se puede acceder. Yo me acuerdo de haber leído hace un tiempo los beneficios que había traído la política de Conectar Igualdad, porque bueno, sabe usted que gestiona las evaluaciones que se hacen en la política pública, y era tan claro que uno no pudo entender cómo eso no se mantuvo como política de Estado. Y bueno, porque hay una discusión de fondo que es la discusión sobre la inversión educativa, ¿no? Digamos, entonces si nos paramos en una visión de la educación como un derecho universal, bueno, los derechos en cualquier país del mundo cuestan dinero, ¿no? Entonces hay una ley nacional de educación que establece que tiene que ser el 6% del producto, hoy estamos cerca de ese número, pero no estamos en ese número. Sin embargo, no hay un acuerdo sólido, diría yo hoy, sobre una expansión de la inversión educativa, ¿no? En un escenario de constricción económica, en un escenario complejo, es necesario que las fuerzas políticas tengan acuerdos sobre 2 o 3 pilares básicos. Y la inversión en educación, no solo que es cara, ¿sí? Digamos, porque hoy dotar a cada escuela de una computadora, eso estamos hablando de 60.000 computadoras, eso sale mucho dinero, sino que después hay que mantenerla. La inversión educativa es una inversión que requiere constancia. Entonces, años de pandemia con desinversión importante, bueno, tiene un efecto inmediato sobre el desempeño, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo, hay que tener inversión, pero esa inversión tiene que ser sostenida en el tiempo. La desinversión en educación tiene efecto inmediato sobre los contenidos, los aprendizajes. Y la inversión en educación tiene efectos positivos graduales, claro, no son inmediatos. Entonces eso requiere de acciones políticas muy decididas, ¿no? La política de 1 hora más de clase, que hoy el 70% de las escuelas del país adhirieron a esta política, implica que el 80% de eso lo paga el gobierno nacional. Entonces, este gobierno nacional se comprometió que en los próximos 5 años va a hacer esa inversión. El 80% de lo que cuesta eso lo paga el gobierno nacional. Pues bien, esa política tiene que ser mantenida en el tiempo, ¿no? No puede ser, no puede retroceder con cambios de la administración, quiero decir. Y Germán, en este caso, en las pruebas Aprender 2022, ¿cuáles fueron los contenidos que se evaluaron? Los contenidos son los mismos que se van a evaluar ahora. Hay 2 tipos de pruebas estandarizadas en Argentina. La prueba nacional, o sea, la prueba realizada, administrada por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que es la prueba Aprender, que es una prueba que mide, digamos así, conocimientos sobre contenidos curriculares.
Mientras que las pruebas internacionales que hace Argentina, tanto la de UNESCO como la de PISA, que tal vez es la más conocida, no necesariamente, mejor dicho, no miden contenidos curriculares, sino que miden destrezas cognitivas, que son cosas muy diferentes, ¿no? En el caso de las pruebas a aprender, tanto en matemática como en lengua, se evalúan contenidos curriculares que los chicos y las chicas han aprendido en el trayecto del año. Comprensión lectora, fundamentalmente en el caso de lengua, y matemática y geometría en el caso de matemática, ¿no? Germán Lodola, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Seguramente, ¿no?, cuando ya tengamos algunos datos más concretos volveremos a charlar, porque es sumamente interesante poder, ¿no?, entender que la política educativa es una inversión, no un gasto, y que, bueno, hay que sostenerla en el tiempo si uno quiere ver resultados concretos, ¿no? Así es, a disposición para cuando ustedes quieran volver a conversar. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. Un saludo. Hablamos con el secretario de Evaluación de Información Educativa, Germán Lodola, sobre, estas pruebas a aprender, ¿no? Y esta expectativa que hay después de la pandemia, con la presencialidad, con una hora más de clases en algunos lugares, y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero también desde acá, desde Común Acuerdo, también entendemos que toda evaluación es parte de un proceso de aprendizaje. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.